es el que Vale. Bueno, antes de nada quiero agradecer al comité organizador por contar conmigo. Bueno, para mí, que soy un apasionado en la valoración de la congestión y que ha sido parte de mi investigación y de mi obsesión en los últimos 7, 8 años, es un honor poder estar aquí con vosotros compartiendo ideas y también un lujo compartir esta mesa con compañeros también apasionados de la monitorización como Eduardo y Marc. Bueno, el objetivo de mi ponencia no es más que mostraros la gran importancia y el efecto deletérea que tiene la congestión venosa sistémica en el paciente sistémico, por un lado, y por otro lado, transmitiros la potencial utilidad de la ecografía Doppler como herramienta para detectar y monitorizar el daño orgánico asociado a la congestión. Aquí. Bueno, tradicionalmente cuando nos hemos enfrentado a reanimar a un paciente crítico, tradicionalmente y desde un punto de vista fisiopatológico, hemos dado mucha importancia a las consecuencias del fallo anterógrado en el contexto de un bajo gasto y nos hemos obsesionado con conseguir el mejor volumen sistólico con maniobras de respuesta a fluidos, con monitores invasivos, pero hemos dejado a un lado como un mal menor, un efecto secundario menos importante o un efecto menor al aumento de la presión venosa central, llegando en ocasiones a buscar objetivos de reanimación en torno a 12 a 15 milímetros de mercurio, como ocurría en las primeras guías para sobrevivir a la sepsis en pacientes en ventilación mecánica. Pero este aumento de la presión venosa central impacta en la perfusión del órgano. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión depende de un correcto gradiente y de una presión y flujo de entrada correcto y una presión y flujo de salida correcto. Si nos obsesionamos con conseguir una presión arterial buena o adecuada a costa de una elevada presión venosa central, nuestro órgano no va a perfundir bien. Si nos centramos en la fisiopatología de la congestión venosa sistémica, hay 3 factores fundamentales que van a favorecer el desarrollo de una congestión venosa. Por un lado, una sobrecarga de fluidos. Por otro lado, un fallo derecho. Y por último, una hipertensión pulmonar no controlada. Bien, uno de ellos o cualquiera de ellos en conjunción lo que van a provocar es una elevación de la presión venosa central. Ese aumento de la presión venosa central va a comprometer el drenaje venoso cerebral con el desarrollo de un síndrome cardiocerebral que se caracteriza por un delirio, una encefalopatía, y esto muchas veces no somos capaces de detectarlo porque no lo monitorizamos. Va a comprometer este aumento de presión venosa central al drenaje venoso renal con el desarrollo de un fracaso renal. Va a comprometer también el drenaje venoso portal con el desarrollo de, sobre todo, un ilio, edema de asas, primero, ilio, translocación bacteriana, que va a favorecer un estado, va a favorecer una endotoxemia, una liberación de citoquinas y un estado proinflamatorio que va a favorecer la morbimortalidad de nuestros pacientes. En definitiva, y si nos centramos de nuevo en la fisiopatología y en todo lo que os he mostrado, quizá la definición mejor de congestión venosa sistémica sea la acumulación de fluido fuera del territorio pulmonar que conduce a un aumento de la presión venosa central que compromete el drenaje venoso de órgano y lo que hace es empeorar la perfusión del órgano, provocando disfunción orgánica. Pero esto va a ocurrir especialmente en órganos encapsulados, los cuales su intersticio, cuando se edematiza, no puede crecer y al estar encapsulado, lo que vamos a tener es un taponamiento renal, un taponamiento hepático y un taponamiento cerebral. ¿Cómo valoramos la congestión? Está muy clara la forma de valorar la congestión en el territorio izquierdo. Tenemos monitores de termodilución pulmonar que nos dicen que si el agua extravascular pulmonar está por encima de 10, nuestro paciente está congestivo, o la ecografía pulmonar, si nuestro paciente tiene líneas B bilaterales, confluentes y difusas, pues ese va a ser una forma de monitorizar la congestión. Pero en el territorio derecho no está claro. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que hacíamos era medir la presión venosa central y el tamaño y los cambios respirofásicos de la vena cava inferior. Ambos parámetros sometidos a múltiples artefactos, no solo con la ventilación mecánica, sino también en la medición y en la interpretación. Y llegó lo que para mí creo que es la pieza que faltaba del puzzle hemodinámico, que es el score Vexus. Para entender el score Vexus volvemos a la fisiopatología.
el sistema de la fisiopatología cardiovascular, el sistema arterial y venoso son diferentes. Tenemos un sistema arterial que es un sistema de baja complianza, alta resistencia y alta pulsatilidad, y por otro lado tenemos un sistema venoso que es de alta complianza, baja resistencia y muy baja pulsatilidad. Solo vamos a ser capaces de detectar pulsatilidad en regiones venosas muy cercanas a la aurícula derecha. Eso será la condición normal. Pero cuando el territorio venoso se estresa, cuando el territorio venoso se congestiona, esta pulsatilidad, el sistema se vuelve menos compliante y se vuelve un sistema rígido, y esta pulsatilidad o estos cambios cardiofásicos de la presión en la aurícula derecha se transmiten mucho más allá en el territorio venoso. Hay una onda que impide el drenaje venoso, y entonces vamos a ver pulsatilidad en territorios donde no debería existirla, como es en la aorta, en la vena renal e incluso en la vena femoral. Por lo tanto, en resumen, ¿qué ocurre cuando un paciente se congestiona? Y me gusta esta diapositiva, ¿por qué? Porque en este dibujo lo que vemos es flujo arterial y flujo venoso, flujo arterial y flujo venoso. Este paciente no está congestionado, su flujo venoso es continuo. ¿Pero qué ocurre cuando un paciente se congestiona? Pues cuando un paciente se congestiona aumenta la presión en la aurícula derecha, esto se transmite a la vena cava inferior, que se distiende, y un vaso y un territorio o un sistema que es muy compliante deja de ser compliante, se convierte en un vaso rígido, y los cambios cardiofásicos de la presión en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco se transmiten al drenaje venoso hepático de forma directa, al drenaje venoso portal de forma indirecta a través del sinusoide hepático y de forma directa al drenaje venoso renal. Si nosotros somos capaces, con un Doppler a pie de cama, fácil, sencillo, con una curva de aprendizaje no muy larga, de detectar cambios en el flujo de drenaje venoso, vamos a ser capaces de detectar un aumento de la poscarga orgánica. Vamos a detectar la impedancia al drenaje venoso. Y este aumento de la poscarga orgánica se va a relacionar con daño orgánico. Tenemos una herramienta que nos permite detectar precozmente un futuro daño orgánico. Para eso necesitamos sondas convexas o sondas sectoriales y un preset abdominal. ¿Cómo sería el flujo hepático normal? Pues el flujo hepático normal es un flujo trifásico, donde hay una onda A reversa que coincide con la contracción auricular, y luego la mayor parte del flujo es anterógrado, un flujo que va hacia la aurícula derecha, donde la mayor parte del flujo coincide con la sístole del ventrículo derecho y la bajada de la válvula tricúspide. Y luego una onda D. Luego, un patrón normal será de S mayor que D. Un patrón ligeramente anormal será cuando la S sea menor que la onda D, y un patrón severamente anormal será cuando el flujo anterógrado solo ocurra en diástole. En sístole no va a haber flujo anterógrado. ¿Cómo será el flujo portal? El flujo portal está protegido por el sinusoide hepático, y lo que ocurre es que normalmente, y aguanta muy bien los cambios de presión, pues va a ser un flujo continuo. Será pulsátil cuando sea patológico. ¿Cómo? ¿Cómo lo medimos? Pues medimos la velocidad máxima menos la velocidad mínima partido de la velocidad máxima por 100, y damos una fracción de pulsación. Será normal cuando la fracción de pulsación sea menos del 30%, será ligeramente anormal cuando esté entre el 30 y el 49%, y será severamente anormal cuando la aorta pulse mucho, porque es un órgano que lleva, es un vaso que lleva flujo del territorio intestinal y nunca debe pulsar. A nivel renal es más fácil, puesto que las venas y arterias renales van paralelas. Entonces, si nosotros ponemos el Doppler pulsado a nivel córtico-medular en venas interlobares, lo que vamos a ver es flujo arterial y venoso de forma simultánea. Por encima de la línea de base estará el flujo arterial, por debajo de la línea de base estará el flujo venoso, que debe de ser continuo. Un riñón tiene que drenar de forma continua, siempre flujo constante. ¿Qué ocurre cuando se altera ese flujo? Bueno, en condiciones normales será un patrón normal si el flujo venoso, que está por debajo de la línea de base, es continuo. Será ligeramente anormal cuando el flujo sea discontinuo, con una fase en sístole y otra en diástole, y será severamente anormal, como podéis ver aquí, solo en diástole. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto todo viene de Canadá, del grupo del doctor Denot, que lo que hicieron fue investigaron con 145 pacientes en el postoperatorio de cardíaca, donde analizaron estos flujos y determinaron el riesgo de fracaso renal en el postoperatorio de cardíaca.
publicaron este score donde lo que hacían era medir el tamaño de la vena cava inferior y luego los distintos flujos, y se centraron en los flujos severamente anormales. Para el score, los flujos ligeramente normales o normales no impactaban en el cambio del score. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues si el paciente tenía una vena cava inferior colapsada, el paciente tiene un VEXUS 0, no tiene congestión. Si la vena cava está distendida, pero todos los patrones son normales o ligeramente anormales, es un VEXUS 1, el paciente no está congestivo, pero si el paciente empieza a tener un flujo severamente anormal, será un VEXUS 2, y si el paciente tiene 2 o más flujos impedidos o con una poscarga alta, pues lo que nos van a decir que el paciente está congestivo. Y cuando se analizan y cuando analizamos en el análisis multivariante de estos 145 pacientes en el postoperatorio de cardíaca, el detectar un VEXUS 3 al postoperatorio de cardíaca, tanto en análisis crudo como el ajustado para el riesgo de fracaso renal, como en el análisis ajustado para el riesgo de fracaso renal y vasopresor, el hazard ratio para desarrollo de fracaso renal es mucho más alto en un paciente congestivo VEXUS 3 que en el paciente tipo, que sería VEXUS 0. Y lo que es más importante, ¿qué certeza o qué capacidad diagnóstica tiene esta herramienta? Bueno, es una herramienta muy específica de fracaso renal congestivo. El tener un VEXUS 3 determina que el paciente es muy probable que desarrolle un fracaso renal congestivo a los 7 días. Es poco sensible, pero muy específica. Y luego, otra cosa importante es que el análisis de multiórgano de todos los Dopplers con el VEXUS 3 es mucho más específico que el analizar solo la porta o solo la renal o solo la hepática. Y otra cosa importante es que el tener un VEXUS 3 es mucho más específico que tener una presión venosa central por encima de 12. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes con presiones venosas de 12 o 13 que aún su drenaje venoso orgánico no está alterado. Y esto solo lo podemos hacer con Doppler. En este análisis o en esta curva de Leaf-Plot con un análisis con una probabilidad pre y post-test, lo que se ve es que el detectar un VEXUS 3 aumenta mucho la probabilidad post-test de detectar un paciente que va a desarrollar fracaso renal y en cambio la presión venosa central elevada no. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene el VEXUS? Bueno, pues ya en el postoperatorio de cardíaca se ha relacionado con pacientes con mayor fracaso renal, con mayor delirio, en pacientes en UCI, después de síndrome coronario agudo, mayor fracaso renal. En pacientes en UCI donde se ha seguido la evolución del VEXUS durante 3 días, los eventos renales a los 30 días han sido mayores en los pacientes con VEXUS mayor. En pacientes renales con síndrome cardiorrenal ha determinado un fracaso renal más grave el paciente que tenía VEXUS 3 y se ha podido guiar la terapia de diálisis con el VEXUS. En pacientes con insuficiencia cardíaca, en este sí que se ha visto que los pacientes con VEXUS 3 tienen mayor reingreso cuando se les da de alta con un VEXUS alto y mayor mortalidad cuando tienen un VEXUS alto. En un artículo reciente publicado en el CHEST, lo que se ha relacionado es qué certeza tiene el VEXUS con el VEXUS 3 con la presión, con el gold standard que sería el catéter de Swan-Ganz, y se ve que el VEXUS 3 se relaciona muy bien con las presiones enclavadas, se relaciona muy bien con la presión en la aurícula derecha. Y otra cosa muy importante es que el VEXUS 3 es más certero para determinar una presión venosa central mayor de 10 que la vena cava inferior o que los cambios respirofásicos de la vena cava. Por lo tanto, mi recomendación es la siguiente: volvamos a medir la presión venosa central de forma continua. Tenemos un catéter, midámosla de forma continua. ¿Por qué? Porque es un marcador continuo que no podemos estar a pie de cama haciendo VEXUS 24 horas, 7-24, 7-24. Entonces, un cambio dinámico, un aumento de la presión venosa central de un paciente que está en 6 y pasa a 12, debe de ser un marcador de alarma, y eso lo que nos tiene que intentar hacer es intentar detectar si hay aumento de la poscarga del drenaje de los órganos, si hay una impedancia al drenaje venoso. Y en ese momento hacer VEXUS. Si el VEXUS es 3, ese paciente está congestivo. Tenemos que conseguir descongestionarlo. Y en una vuelta de tuerca más, y ya estoy terminando, el doctor Denot en el año 2020 publica otro artículo donde
quizá marca otro vaso que puede ser estudiado, que serían las venas femorales. Si pensáis fisiopatológicamente, la vena femoral no es más que una extensión directa de la vena cava inferior. Si podemos analizar el flujo a nivel de la vena femoral, quizá tenemos un vaso más para hacer un vexus extendido. Es muy fácil, lo único que tenemos es que utilizamos la misma sonda que utilizamos para canalizar una vena central, y lo que hacemos, la ponemos a nivel de la vena femoral común y ponemos Doppler color. Fijar, el Doppler color normal, si os fijáis, es azul. ¿Por qué? Porque el flujo venoso el flujo venoso femoral debe de ser un flujo continuo y anterógrado. Si usamos Doppler pulsado, ¿qué veremos? Pues un flujo continuo, anterógrado, con leves variaciones respirofásicas. ¿Qué ocurre cuando es patológico? Pues vemos el signo de la sirena. El flujo venoso femoral va a ser rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. ¿Por qué? Porque la vena femoral va a recibir ondas reversas que provienen de los cambios cardiofásicos de la aurícula derecha, que está muy en la distancia. ¿Y qué será patológico? Bueno, pues cuando el pico de la velocidad reversa sea más de 10 centímetros segundo, eso es un flujo que no tiene que volver y que impacta en el territorio venoso femoral. O la otra forma es ver si el flujo reverso es un 50% mayor del flujo anterógrado, que es anormal. Y el doctor Denot, pues, os muestra la fisiología o la fisiopatología del retorno venoso. Si el paciente tiene un flujo continuo anterógrado con variaciones respirofásicas, ese paciente no está congestivo. Si tiene grandes variaciones cardiofásicas o un flujo bidireccional, el paciente está congestivo. Y si el paciente tiene un flujo anterógrado que se interrumpe con la expiración, eso ocurre cuando la vena cava se colapsa y el paciente estará hipovolémico, luego su presión venosa estará muy baja. Tenemos una herramienta rápida, sencilla, a pie de cama, dinámica, que nos permite detectar precozmente si nuestro paciente está congestivo. ¿Esto se ha estudiado? Sí. Se ha publicado que la presencia de un flujo patológico retrógrado femoral se relaciona con mayor fracaso renal, con mayor complicación en el postoperatorio de cardíaca en 155 pacientes, donde... Vale. Bueno, acabo con mi alegato. Mi alegato es el siguiente. ¿Debemos medir los flujos de drenaje venoso? Sí. Cuando los flujos son anormales, directamente tenemos que hacer algo más, porque el vexus no nos dice que está ocurriendo más allá. Y tenemos que hacer un tripocus: eco pulmonar, ecocardio y eco de venas. Porque de esa forma tenemos una ventana hacia directa y en directo a la fisiopatología real del paciente para poder intentar revertir lo que se está alterando. Muchas gracias.